Hoy te voy a contar mi historia acerca de cómo me adentré, cómo fui avanzando en esto del mundo del fitness. Primero que nada, te voy a platicar un poquito de mis primeras experiencias en el deporte y más o menos cómo recuerdo que era mi alimentación y mi complexión. Mis primeros contactos que yo recuerde con el entrenamiento fueron cuando tendría unos 6 años más o menos, que mi mamá me metió a taekwondo. La verdad no me gustaba. La verdad es que fui como muy a la fuerza en ese entonces. Después estuve en prácticas como de natación, fui con los scouts, que ahí hacíamos algunas actividades deportivas. También probé algunas otras cositas cuando estuve dentro de la primaria. Me encantaba nadar, pero ya que estaba en cursos de verano, ya cerca de sexto de primaria, quinto de primaria. Y pues bueno, mi alimentación era bastante común. A lo mejor en la mañana desayunaba un sándwich, a mediodía una comida corrida, de cenar pues a lo mejor algún pan. Mi complexión en ese entonces era normal, delgado, a lo mejor con un poquito de grasa, un niño cualquiera. Posteriormente, ya en secundaria, es que conocí el gimnasio cuando tendría unos 13, 14 años. Yo en ese entonces estaba extremadamente delgado porque me encantaba salirme todo el día a jugar maquinitas o a salir con mis amigos a jugar fútbol, a dar la vuelta, etcétera, etcétera. En esas temporadas también practiqué básquetbol en algún equipo, o también practiqué lo que sería fútbol en equipos así de cascaritas y toda esa onda. Entonces yo acudí al gimnasio cuando tendría unos 13 años, como comentaba. Ahí en mi primer acercamiento había un entrenador que me colocó una rutina que ahora interpreto que era una rutina general, la cual pues bueno, yo me acuerdo que me acercaba al entrenador y le decía, hola, ¿qué me toca hacer? Etcétera, etcétera. Y al principio 1 o 2 días me dijo, y ya después era así como que ya te expliqué que no te la sabes, etcétera, etcétera, ¿no? Yo en ese entonces pues no entendía que pues muchas veces los entrenadores cobran por un servicio adicional a lo que es una rutina básica. No sé si esto era el caso porque no sé bien cómo se maneja ese tipo de gimnasios como en el que yo acudí. Ahora bien, yo me adentré en el gimnasio porque quería parecerme a los personajes de Dragon Ball Z y a los personajes de The King of Fighters, principalmente. Yo estaba en ese entonces en un entorno un poquito agresivo. Yo vivía en Tlatelolco, en la Ciudad de México, y estaba en la secundaria en Tepito, tal cual, en la técnica 42. Entonces ahí pues la mentalidad era pues sentirte fuerte, agresivo para las diferentes circunstancias que van pasando en el día a día. Ahora, yo también pensaba que teniendo un cuerpo súper atlético iba a ligar, porque en ese entonces no ligaba ni por obra de Dios. En la secundaria tuve una novia en primero, otra novia en tercero, y de muy poquito tiempo, entonces realmente como que no jaló por ahí. También una idea que yo tenía cuando entré al gimnasio en los primeros días es que al corto tiempo ya iba a tener super abdominales, super musculoso, etcétera, etcétera. Y algo que yo hice en ese entonces, al ver que el entrenador no me apoyaba, es que compré algunas revistas ya usadas de Muscle and Fitness, en donde aprendí algunas cositas, algunos tips, y ya desde ahí empezó mi pasión por comenzar a aprender cosas nuevas. Ya posteriormente seguí entrenando a lo mejor por un par de meses, lo dejaba, regresaba, y así hasta que tendría 27 años prácticamente. Pero alrededor de los 20 años, 19 años, escuché un consejo de varias personas de que tendría que comer lo que fuera, me atascara lo máximo posible, y que prácticamente me iba a poner muy musculoso y muy gordo y ya después lo tenía que bajar. Entonces,
pues hice caso a ese tipo de cosas. Cuando tendría alrededor de 20 años, te voy a poner un ejemplo. Yo me levantaba temprano, desayunaba a lo mejor pan, leche, algo. Me iba al gimnasio. Post entrenamiento, yo estaba estudiando en la tarde. Post entrenamiento me tomaba un suplemento que se llamaba Megamás 4000. 4000 calorías tenía ese mítico suplemento que la verdad es que estaba súper pastoso y no sabía nada bien. Ya después llegaba a la escuela, una comida corrida. Llegaba a comerme 2 comidas corridas ahí en la escuela. Me comía como unas 5 bolsas de totis, que son unos chicharroncitos que venden aquí en México. También consumía lo que era una micha de helado. No sé si la sigan vendiendo, pero era medio litro de helado napolitano, vainilla, fresa, etc. Y en la noche, que salía de la escuela, me iba a comer tacos con mis amigos. Había un como alambre que le llamaban venado endiablado. Este venado endiablado era, creo que para 7, 8 personas, y nos lo comíamos entre... Bueno, creo que cada quien se comía uno, si no mal recuerdo. Y en esa temporada, en un fin de semana, me podría comer 2 pizzas familiares yo solo sin problema. Antes de aceptar este tipo de consejos, seguía con la filosofía de entrenar, y yo pensaba que solo con ir al gimnasio iba a tener grandes resultados. Yo tenía una comida normal de guisado, sopa. En la noche sí salía de repente que a los tacos, las garnachas, algo clásico en México, pero en poca cantidad. Y en la mañana pues seguramente desayunaba cereal o algo así. Ahora, yo pasé de tener espalda de fideo a estar gordo. Si tú eres delgado y piensas que no puedes estar gordo, yo estaba muy delgado y pasé a estar gordo. No obesidad mórbida, pero sí unos buenos michelines. Y realmente yo pensaba que estaba muy mamado, pero tenía los brazos delgados, tenía bastante grasa y realmente no estaba progresando a nivel del fitness. Posteriormente, pues bueno, yo entré por ahí de los 26, 27 años a estudiar fisioterapia, y también entré a trabajar en una cadena de clubes deportivos, que ya es a lo que me dedico por pasión desde hace bastante tiempo. Y bueno, a raíz de que yo entré a los clubes deportivos, empecé a entrenar de manera regular, ya que el gimnasio estaba totalmente cubierto. Podía entrenar inclusive de lunes a domingo sin ningún problema. Y ahí, al principio empecé con la misma filosofía de entrenar bien duro y comer lo que fuera, atascarme, y seguí estando mamagordo por bastante tiempo. De hecho, yo veía personas que tenían abdominales y eso, y me caían gordos, decía, ay, ¿cómo le harán?, etcétera, etcétera. Entonces, un poquito después, pues ya me puse a leer. Yo, para entrar a esta cadena de clubes, hice una certificación en el Comité Olímpico de Fisicoculturismo. Yo, como estaba estudiando fisioterapia, la verdad es que se me hizo prácticamente todo muy básico. Y empecé a estudiar a través de videos de YouTube. En ese entonces había un canal que se llamaba Cuerpos Perfectos, en donde aprendí algunas cosas que a este entonces ya considero algo básico, y hablaban de un entrenamiento perfecto en donde todos los ejercicios eran manejados a pirámides gigantes de 9 sets, de cada una de 30, 25, 20, 18, 15, 12, 10, 8 y 6 repeticiones. Obviamente ir escalando los pesos. Y entrené de esta forma, hacía entrenamientos de 3 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero igual seguía estando mamagordo. Entonces yo decía, ¿por qué no progreso?, etcétera, etcétera. Y a pesar de que ya había hecho la certificación de coach, como que no veía que no le avanzaba. Y aquí, pues, me puse a leer de qué es lo que hacían en la época de Arnold Schwarzenegger por mi cuenta, de manera autodidacta. Que de hecho, de manera autodidacta es como más he aprendido, acercándome a libros, y no solamente en el fitness, en todas las áreas de la vida.
Y ya que tienes un buen nivel, también puedes pagar mentores que te enseñen cosas que se usan más actualmente, más actualizado, que son más efectivas de acuerdo a lo que tú estás buscando, que es lo que yo actualmente hago ahorita. Recurro a libros a nivel médico y también recurro a mentorías en donde pueda aprender cosas nuevas que puedan llevar a los físicos a otro nivel. Ahora bien, retomando un poquito, vi que es lo que hacían en la época de Arnold Schwarzenegger y tomaban asteroides. Creo que se entiende. Principalmente Diana, Paul. Va junto, pero también por lo del algoritmo lo separo. Entonces escuché que lo tomaban como dulces, etcétera, etcétera. Entonces, que me los consigo, me los empiezo a tomar, lo cual fue una estupidez porque daña la salud, tiene efectos secundarios, etcétera, etcétera. Sin embargo, experimenté un desarrollo de tamaño muscular muy importante, muy grande, en donde me acuerdo que la primera semana subí 4 kilos. Y pues bueno, dije, pues aquí está el secreto, ¿no? Sin embargo, lo hice de una manera irresponsable, sin una información adecuada, así bien a fondo. Tengo ahí todavía un libro que está en inglés que habla de farmacología muy a profundidad. Y leí rápidamente cómo se utilizaba este fármaco que les comentaba. Y pues bueno, de ahí utilicé dosis excesivas, estúpidamente. Empecé a crecer muscularmente cañón. Y aquí empecé a tener un problema a los pocos meses que desarrollé ginecomastia. Empezaron a crecer los pechos un poco por el exceso de testosterona. Este exceso de testosterona se convierte en estrógeno por aromatización. Además de que yo tenía un porcentaje de grasa por ahí de 18-19, lo cual favorece esta ginecomastia, esta conversión de aromatización. Aunque tú seas una persona que no utilice este tipo de cosas, si tienes un porcentaje de grasa mayor a 15%, es bastante factible que tú llegues a tener este problema. Además de si consumes bebidas alcohólicas, etcétera, etcétera, puedes llegar a tener este tipo de problemáticas. Ahora, en los primeros meses, incluso como año y medio que estuve utilizando esta cosa de manera continuada, seguía comiendo muchísimo. Y sí subí mucho de músculo, pero también subí o me mantenía con la lonja y todo eso. Entonces, pues ya me entró la idea de que tenía que empezar a comer de otra manera. Empecé a escuchar a un señor que se llama Raúl Carrasco, que es español. Él fue competidor de Mister Olympia y me empecé a cambiar el switch en cuanto a la alimentación. También un poquito con lo de cuerpos perfectos. Entonces, pues bueno, ya empecé a modificar mi alimentación, empecé a perder grasa y empecé a verme muchísimo mejor. Empecé a formarme más acerca de la nutrición y un poquito más adelante empecé a hacer ayuno intermitente, lo cual me ayudó cañón. Empecé a llevar dietas muy altas en proteína, muy bajas en carbohidratos y con algo de grasas, digamos en ese entonces grasas cualquiera a lo largo del día. Eso lo hacía de lunes a viernes y ya el fin de semana sí me daba permiso de menú libre, por decirlo de alguna forma, y sí le avancé. Y bueno, aquí quiero contar una anécdota rapidísimo. Poco antes del COVID, yo empecé a dar clases de spinning. Y está lo de la ley de la termodinámica, hablando de nutrición, en donde calorías que entran, calorías que salen, te dan el resultado. Entonces, diario comí en McDonald's, 1/4 de libra doble, daba 4 clases de bici y aparte entrenaba pesas. La verdad es que matemáticamente tenía un déficit muy fuerte de calorías. Y me pasó algo que seguramente le pasa a mucha gente. Y es que empecé a perder bastante peso como tal, pero seguía lonjudo, seguía con grasa. ¿Qué pasa aquí ya con más experiencia? Que esta comida elevaba demasiado los niveles de insulina en sangre y digamos que mientras que estaba la digestión de ese alimento generaba un superávit enorme, aunque en todo el día estuviera déficit. Y
Pues bueno, eso se terminaba almacenando como grasa y yo utilizaba mi energía principalmente de sustratos como los carbohidratos e inclusive de mi masa muscular. Entonces no le logré el físico adecuado. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la insulina en cuanto a cómo comemos, ¿sale? Eso nos puede llevar a tener grandes resultados, además de que si tú conoces qué tipo de alimentos son los que potencian, por ejemplo, los buenos niveles de hormona de crecimiento, los buenos niveles de testosterona, también puedes tener grandes resultados en base a esto. La nutrición es como más a profundidad que nada más contar las calorías y los macros que estás consumiendo. Entonces hice este experimento, mi porcentaje de grasa aumentó, bajé de peso. Entonces no es una buena idea, solamente esto que te comentaba. Ya después llegó el COVID y ahí paré mi utilización de farmacología, afortunadamente, y seguí entrenando en casa, me mantenía con un porcentaje a ojo de buen cubero, la cálculo así nada más de qué te gusta, a lo mejor un 12% de grasa con un cuerpo un poquito musculado y así. Aquí tengo que recalcar que la verdad me quedé en la ruina económica y había días que nada más consumía un poco de arroz y frijoles y listo, porque tenía otras responsabilidades que, pues bueno, eso ya lo contaré en otro video. Entonces, regreso después de cuarentena, vuelvo a tomar Dianabol, a ver si no me lo cortan el video. Vuelvo a tomar esto y vuelvo a crecer muscularmente. Investigo un poquito más acerca de farmacología y cambio el fármaco por uno menos agresivo. Y entonces aprieto cañón la dieta. Tuve una temporada en donde más o menos por 6 meses no consumí una sola cosa que no estuviera dentro de lo saludable, por decirlo así, algo conocido como ortorexia. Y aparte calculaba mis macros y aparte tenía ayuno intermitente. En esa temporada es cuando más definido estuve, rayadísimo, se veían las venas en el estómago, etcétera, etcétera. Lo que sí es que pasé por un periodo de tiempo en donde todo el tiempo pensaba en comida, todo el tiempo tenía antojos y pues bueno, yo sé lo que es no comer por no tener dinero y no comer por voluntad. Así de que tengo que hacer la dieta, tengo dinero, pero no voy a ir. Me puedo comprar lo que quiera, pero no voy a ir porque quiero estar bien rayado. Y eso es bien complicado. Entonces, es un entrenamiento mental muy fuerte. Ya después de un mes puedes seguir la línea, pero te vas a sentir muy cansado, muy cansada. Y con una, digamos que emocionalmente muy plano. Nada te emociona, nada te pone triste, nada de nada. Entonces, aquí yo no te sugiero estar a menos de 10% de grasa por salud, porque ya puedes empezar a tener problemas hormonales, emocionales, etcétera, etcétera. Te verás muy bien del cuerpo, de la cara no, porque la traes de cadáver y la vida no la llevas como a lo mejor te gustaría estarla llevando, ¿sale? Entonces me quitaron una muela, me mandaron a comer helado, que yo no le veo realmente mucho sentido, pero les hice caso, perdí mi entrenamiento mental y pues bueno, ahí ya empecé a comer diferente y retomé un poquito la grasa que había perdido en este periodo de tiempo. Más adelante le volví a apretar y todo, volví a las mismas sensaciones donde ya nada me emocionaba. De hecho me compré este carro, no sentí absolutamente nada. Y tuve un periodo en el que estaba durmiendo 3 horas más o menos, una dieta súper restrictiva, mucho estrés, muchas cositas y tuve algo que se conoce como reflejo vasovagal, un desmayo. Y ya de ahí dije cero ayudas farmacológicas y tiré al baño las pastillitas que me quedaban y de ahí para acá, pues bueno, como me jodí el eje hormonal, ya no produzco bien la testosterona por la tontería que hice, pues tengo que utilizar a manera de sobres, a manera exógena, para estar a un nivel de testosterona adecuado. Esto te lo comento para que no cometas la tontería de usar ayudas farmacológicas, ¿sale? Y actualmente lo que hago es cuidar mi dieta lo más que puedo.
de lunes a jueves. Viernes relajo un poquito, sábado y domingo relajo un poquito más, pero principalmente con comidas limpias. Mi porcentaje de grasa ronda el 15%, en donde se ven los abdominales, pero te sientes bien. Cuido bastante mi proteína, estoy entrenando todos los días de la semana, divido mi entrenamiento a 4 días. El primer día entreno pecho, la parte lateral del hombro, bíceps. El segundo día me enfoco en cuádriceps, glúteo, pantorrilla. Ahí incluyo lo que son abducciones, glúteo medio. Y también ya el día 3 lo que hago es entrenar la parte de la espalda, la parte de atrás del hombro, trapecio, tríceps. Y ya al otro día, el cuarto y último, trabajo femorales, algo de glúteo, aductores y pantorrilla. Es algo similar o parecido a lo que muchas personas mencionan de que se entrena la parte de adelante o la parte de atrás, pero normalmente meten pierna toda junta, entonces yo la dividí y me está funcionando bastante bien. Entreno de lunes a domingo, la verdad es que me siento muy bien entrenando todos esos días, y si tú te aplicas y ahorita tienes exceso de grasa, por ejemplo, puedes avanzar bastante bien de esta forma, inclusive perdiendo grasa y ganando un poquito de músculo. Pero ya como conclusión, te sugiero que principalmente priorices tu salud, tu bienestar, que entrenes por darle gusto a tu cuerpo, por darle esa satisfacción de hacer por lo que fue creado, que venimos aquí a estar en forma física, que comas principalmente por salud, no por sabor. Si tú comes por sabor, te vas a cosas que normalmente no son las más adecuadas y que te van a dañar esto que te estoy mencionando, que es el principal objetivo. Y pues bueno, come lo más limpio que puedas, a lo mejor un gustito el fin de semana con la familia, con la novia, etcétera, etcétera, ¿sale? Y pues ya después vamos a estar matizando más en cómo conseguir un buen cuerpo fitness, y pues aquí andamos. Muchas gracias por escucharme. Cualquier duda que tengas, me puedes mandar mensaje en mi Instagram. Voy a dejar aquí abajo la liga para que pueda resolver cualquier información que estés buscando, ¿sale?